Hola, ¿qué tal? Soy Patricia Balcázar Nava y junto con algunos otros colegas de la Universidad Nacional Autónoma de Ciudad Juárez, con la Universidad Nacional de Educación a Distancia y la Universidad Autónoma de Tamaulipas, hemos trabajado en un proyecto conjunto del cual les presentamos algunos hallazgos parciales. Vengo de la Universidad Autónoma del Estado de México y el título de esta investigación es Construcción del sí mismo en personas con y sin obesidad. Gracias. Para la OMS, la obesidad y el sobrepeso están definidos como una acumulación excesiva de grasa que es perjudicial para la salud. Ambas son factores de riesgo para enfermedades como dislipidemias, enfermedades cardiovasculares, algunas formas de cáncer o diabetes, por ejemplo, y está demostrado que durante la pandemia por COVID, tanto obesidad como sobrepeso agravan o pueden llevar a la muerte a las personas que contraen la infección. Tener o no sobrepeso u obesidad no solamente tiene que ver con cuestiones estéticas, sino con una situación de salud. Desgraciadamente, México ocupa el primer lugar en obesidad infantil y adulta en el mundo y estamos hablando de un fenómeno que puede explicarse de manera multicausal desde el aspecto médico, pero que también están implicados aspectos sociales, culturales y por supuesto el aspecto psicológico, que es el punto central del cual parte la hipótesis de trabajo de esta investigación. Si bien el abordaje en este trabajo parte de la psicología, en específico es desde la psicología de los constructos personales, que ha tenido una larga tradición en el trabajo y en el abordaje de trastornos como la depresión o como la ansiedad. Se ha visto que en estos grupos de pacientes la manera como construyen el mundo tiene ciertas particularidades. Lo mismo aplica en el caso de entidades médicas como fibromialgia, como diabetes, como síndrome de colon irritable o pacientes con enfermedad renal crónica, en donde se observa también que las personas que se han estudiado en estos grupos tienen una construcción de sí mismos y del mundo con ciertas peculiaridades. Basados en esas hipótesis, lo que nosotros hicimos en este trabajo fue comparar la construcción que de sí mismos tienen personas con obesidad o sobrepeso y un grupo de personas con normopeso. Se constituyeron dos grupos, uno de 30 personas en cada uno de ellos, y se midieron tres índices relacionados con la construcción de sí mismo, lo que es la autoestima, el aislamiento social percibido y la adecuación percibida en otros. Bien, aquí les presento un ejemplo prototípico de una rejilla de constructos en donde vamos a encontrar tres aspectos importantes. En primer término, lo que son los elementos o roles que en una entrevista semiestructurada vamos a obtener de la persona. Los elementos son personas significativas que han estado o que están presentes en la vida de la persona, y los roles que serían momentos diferentes en la vida de la persona, por ejemplo el yo actual, el yo antes de los síntomas, el yo ideal, el yo dentro de 2 meses o cuando me cure. Un segundo aspecto importante son los constructos, que son pares de palabras o de frases cortas a través de los cuales el participante va a calificar a cada uno de los elementos y roles que licitó en la primera parte. Estos constructos se caracterizan porque son opuestos, son pares de palabras opuestas a través de los cuales la persona va a ir calificando a estos elementos. Y se obtienen a manera de diadas preguntándole, por ejemplo, en qué son diferentes o en qué son parecidos mamá y papá, por ejemplo, o yo con mi abuela,
y se van elicitando y se van colocando en este listado. La idea es que al menos podamos generar 10 pares de constructos para que después sean ingresados a la rejilla. En la tercera etapa hay que hacer la calificación de estos elementos en virtud de cada par de constructos. Y entonces, por ejemplo, le pregunto a la persona, ¿tú actualmente cómo te defines? ¿Inflexible o flexible? Ah, pues yo soy inflexible. ¿Y qué tanto? Ah, yo considero que soy bastante inflexible y le asigna el número 2. Y que mi ex marido o mi abuela es bastante flexible y entonces le asigna el número 6. Entonces lo que vamos haciendo es calificar hasta terminar de llenar los entrecruces y luego sometemos todo esto a un análisis en un programa que se denomina Record. El primer índice de construcción del sí mismo es el denominado autoestima. Este índice lo vamos a obtener como resultado de la distancia euclidiana entre el yo real, que siempre va a estar ubicado en primer lugar, y el yo ideal. Entonces esa distancia nos va a dar como resultado la autoestima. El segundo índice, el aislamiento social autopercibido, es el resultado de la distancia entre el yo actual que tenemos en esta primera columna y un elemento, digamos, hipotético que se resulta de la suma o del promedio de todos estos elementos a los cuales vamos a denominar otros. El tercer índice es el correspondiente a la adecuación percibida en los otros. Este índice es el resultado de la diferencia o de la distancia entre el yo ideal y los elementos otros. A continuación les presentaré los resultados que se obtuvieron de la comparación entre ambos grupos. Una vez que efectuamos la prueba de comparación, una prueba T-de-Student para muestras independientes, se obtuvieron las medidas descriptivas junto con lo que sería el nivel de significancia, que fue de 0.05 o menos, y el tamaño del efecto para ver si existían diferencias, corroborar el tamaño de estas diferencias. Como pueden ustedes apreciar, en donde existieron diferencias en los primeros dos índices, en el tercero no existieron, y a continuación explicaría un poco acerca de estas evidencias y las implicaciones. Bien, como parte de los hallazgos ya se corroboró que existió diferencia en dos de los índices. En el caso del de autoestima, que da cuenta de la valoración que existe de sí mismo entre lo real y lo ideal, se encontró que en el caso del grupo con obesidad y con sobrepeso, el promedio es más bajo que en el caso del grupo que tiene normopeso. Esto nos habla de una definición más negativa y corrobora lo que ya se ha encontrado en muestras de pacientes con algunas entidades médicas. Finalmente, en el caso del aislamiento social autopercibido, que se refiere al grado de compatibilidad personal con otras personas, en el caso del grupo con obesidad y con sobrepeso, es más bajo, lo cual también da cuenta de una mayor tendencia al aislamiento y se corroboran algunos otros estudios. En este sentido, solamente resta indicar que pues continuamos haciendo investigación relacionada con este tipo de grupos. Sería de interés indagar, por ejemplo, darle seguimiento a pacientes que se ponen a régimen para bajar de peso a fin de ver si hay diferencias en cómo sus índices van cambiando, si hay cambios significativos o no tras alcanzar un peso más bajo, y pues hacer investigación centrada, por ejemplo, en análisis cualitativo desde esta perspectiva para indagar, por ejemplo, algunos aspectos relacionados con la historia personal de estos pacientes con obesidad y con sobrepeso. Pues de mi parte sería todo. Les agradezco mucho su atención.
excelente día.